Y definitivamente en el día de hoy demos continuidad. Fueron dos mensajes, ¿verdad? Sencillos. Yo lo que quiero en el día de hoy, más allá de ir a un mensaje muy profundo, es que salgas inspirado de este lugar y que salgas inspirado por lo que es realmente y lo que representa ese nacimiento de Jesucristo en nuestras vidas, lo que representa nuestro Salvador en cada uno de nosotros. Titulamos, ¿verdad?, estos dos mensajes, regalo de Dios. Y definitivamente Jesús, Él, hecho hombre, fue el regalo que todos nosotros debemos de apreciar, que más debemos de apreciar. Su sacrificio, lo que Él hizo, su ejemplo, es el regalo más grande que cada uno de nosotros podemos tener. Y en el día de hoy, ¿verdad?, hay mucha gente que consciente o inconscientemente está celebrando su nacimiento. Y miremos algún detalle para que nosotros como creyentes podamos aplicar por la palabra de Dios algunos pensamientos que comparto contigo en el día de hoy y ese nacimiento sea maximizado en cada una de nuestras vidas. Amén. Acompáñame al libro de Mateo. Mateo el capítulo 1. Mateo el capítulo 1, el verso 18. Y miremos un poco sobre la narrativa de Mateo respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo trayendo una dirección de lo que era Jesús como rey, comienza estableciendo los primeros versos, una genealogía para demostrar que Jesús tendría sangre de rey. Venía del linaje del rey David, el rey que ha trascendido a través de las generaciones su reinado y hasta el día de hoy celebrado por los judíos. Se tendría que mostrar, y esos son los primeros versos hasta llegar a este verso 18, y dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer algo tan grande como lo que fue el milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 19, José su marido, como era justo, fíjate en ese detalle, José era justo, José su marido, como era justo, no solamente aquella mujer fue escogida, sino que aquel hombre también tuvo que ser escogido y había una característica que podía sobresalir de él, era justo. No solamente aquella mujer era íntegra, solamente aquella mujer era virgen, sino que aquella mujer era escogida, sino que aquel hombre que compartía, que iba a compartir la vida por el resto de su vida con aquella mujer, al ser esposo, también tendría que ser escogido. Dice la palabra del Señor que era justo, como era justo. Y mira su reacción ante lo que sucede, y no es el detalle que traigo en el día de hoy, pero como era justo y no quería infamarla, cuestiones culturales, por supuesto, iban a señalar a aquella mujer, pues él prefería salir corriendo antes de que la gente pudiera creer o no pudiera creer que el hijo que se iba a tener era del Espíritu Santo. Él a lo mejor podría lidiar con eso y podría lidiar con lo que te voy a mostrar en el día de hoy. Pero cuando recibe la noticia, su mujer, su futura esposa, le dice lo que está pasando. Él dice, bueno, pues pienso mejor en ella que en mí. Salgo corriendo y que digan que yo la embaracé y salí corriendo porque la gente no va a creer que es del Espíritu Santo. Y ese fue el pensamiento natural y la primera reacción que el hombre tiene. Porque era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. La primera instrucción fue qué nombre se le iba a poner, teniendo una importancia relevante en aquel momento histórico, teniendo una importancia relevante para la sociedad, no solamente para la sociedad, lo que representaba en aquel momento, también en el aspecto espiritual, el nombre era algo muy importante porque tendría relevancia en el resto de la vida y la influencia con la que tú irías a la sociedad. Jesús, el Salvador. Lo primero que le dice el ángel es del Espíritu Santo, no tengas duda de la obra, no tengas duda de lo que va a suceder, y otro día podremos hablar de eso, pero le dice, le vas a poner por nombre Jesús, el Salvador. Su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Esta es de las cosas más importantes para poder entender muchos aspectos de lo que es el nacimiento y la vida de Jesús. Muchas de las cosas que van sucediendo históricamente en la vida de Jesús se da por el tan solo hecho de lo que un día se dijo. No sé si tú recuerdas mensajes anteriores cuando hemos hablado del pasado, del presente, cómo hay palabras que se pronuncian en el pasado para que se manifiesten en tu futuro. La única manifestación que puedes tener es en tu presente. Pero hubieron muchas cosas que se hablaron de Jesús, se dijeron de Jesús y tenían que cumplirse en Jesús para que se estableciera la veracidad de lo que era el ministerio mesiánico de Cristo, para que se estableciera la veracidad de que aquel era el Salvador. Y de algunos sucesos de eso en el día de hoy yo te quiero hablar. Y una vez más, se dice esto, el nombre era este, porque un día Dios lo dijo. Porque un día un profeta habló de parte de Dios y esa era la instrucción. ¿Cuál era el mensaje? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Llamará su nombre Emanuel. La instrucción principal a José fue, su nombre va a ser Jesús. Pero había un profeta que había dicho que se tendría que llamar Emanuel. Una vez más, y llamará su nombre Emanuel, porque traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo tú le llamas? ¿Cómo tú le llamas? ¿Jesús o Emanuel? ¿Cómo tú le llamas? Jesús. La gente no tiene problema con Jesús. La gente no tiene ningún problema con reconocer. Cuando profesas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, comienzas a practicar lo que la religión cristiana practica, no tienes ningún problema con recibir a Jesús. Porque Jesús salva. Y por eso vienes al Evangelio, por eso recibes a Jesús, porque quieres experimentar salvación. Y la gente, cuando llama a Jesús, lo llama todo el tiempo. ¿Cómo? Jesús. Porque Jesús es nuestro Salvador. Eso es lo más importante. Jesús es nuestro Salvador. Por lo que a veces podemos tener problemas es con el Emanuel. Porque creo que me salva, pero en ocasiones pienso que no es conmigo. Y si algo todos nosotros debemos estar conscientes en el día de hoy, que si celebramos un nacimiento, es el nacimiento de nuestra salvación, de nuestro Salvador, que constantemente es con nosotros. Con eso es suficiente. Me puedo ir. ¿Quieren seguir comiendo fresh toast? No. Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El propósito y el máximo propósito en la vida de Jesús era la de salvar. Amén. Establecido está. Eso es lo que nosotros creemos, es la salvación. Pero ahora ponte en la posición de este hombre. Y como hemos hecho anteriormente, ponte en la posición de lo que estaba viviendo y lo que tendría que vivir. Y vamos a ver algunos detalles de lo que sucede. El miércoles yo toqué un poquito en el servicio que tuvimos en línea, un poquito de algo que voy a tocar en el día de hoy. Pero una vez más, ponte en la posición ahora de este hombre, el ser justo, el recibir esta mujer. Y al recibir esta mujer sabía a lo que se iba a exponer. Ahora imagínate lo que estaba y a lo que iba. E imagina ahora la revelación que tendría que tener de Dios, no para los demás, sino para él personal. Una vez más, ¿por qué digo esto? Jesús, con el propósito para todos, Emanuel, con el propósito para él ser convencido que a todo lo que se iba a exponer de ahí en adelante, Dios estaría con él. Dios estaría con él. Dios estaría con él. El regalo más grande que nosotros podemos recibir de nuestro Padre Celestial es el hecho de reconocer y estar completamente consciente que Jesús es nuestro Salvador, pero mucho más es estar consciente y reconocer que Él es por Jesús con nosotros.
Jesús es con nosotros. Ese Jesús es con nosotros en la palabra del Señor, lo que se mira unas 3, 4 veces. Emanuel, Emanuel, Dios, Jesús, Dios con nosotros. Lo que se mira unas 3, 4 veces. Profeta Isaías. Y ahora que te lo acabo de leer. Mira la narrativa en el libro de Lucas para traer la idea de esta mañana. Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2. Ahora mira cómo lo ve Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, que todo el mundo se registrara. Había un censo, ahora todo el mundo se tendría que registrar. Dice el verso 2, este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Verso 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Sale de Nazaret, va a Belén, tendría que registrarse. ¿Quién era el que tenía que salir? José. Mateo establece la genealogía de Jesús, para que se viera que era rey. Es rey. Pero el papá natural, ¿quién era? José. Y José, si salió de Belén, tendría que registrarse en Belén. Él y toda su familia. Sale de Nazaret, va a Belén. Dice la palabra del Señor, para ser empadronado como María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Sale de Nazaret, va a Belén. Cuando llegan a Belén, aquella estaba encinta y llegó el día del alumbramiento. ¿Sabes qué tuvo que hacer? Parir. ¿Dónde parió? En el pesebre. No el pesebre lindo que tú ves y que tú pones de adorno en tu casa. El pesebre apestoso. El pesebre entre animales. Porque no había espacio en el mesón. No era que no se podía estar en el mesón, es que no había espacio en el mesón. No había espacio en el hotel, lo que había era un pesebre, y si se tiene que nacer en el pesebre, se nace en el pesebre. ¿Por qué razón se nace en el pesebre? Porque Dios es con nosotros. Porque si llega el día del alumbramiento, no importa cuál sean las circunstancias, Dios no es un Dios circunstancial, sino que desde el principio, con la vida de Jesús, nos demostró que no importa si salió de Nazaret, y yo no sé si tú recuerdas el verso bíblico cuando se cuestiona si algo bueno se podía salir de Nazaret, o si era de Belén, un lugar que ni en el mapa estaba, una ciudad rechazada, como yo decía el miércoles, ni Nazaret ni Belén en el mapa, ni Nazaret ni Belén podía traer algo lujoso hacia la sociedad, podía traer algo que representara grandeza para la sociedad. Era un lugar que ni en el mapa quedaba registrado, y no solamente llegas al lugar y sales del lugar que no está registrado en el mapa, sino que te toca nacer en el pesebre con la peste, con los animales. ¿Por qué? Una vez más, porque Dios no es un Dios circunstancial, y desde el principio muestra que Él es suficiente para cumplir el propósito y de grandeza en tu vida. No importa el lugar, no importa lo que se establezca, no importa lo que se diga. ¿Por qué? Porque Emanuel está contigo, porque Dios es con nosotros, y cuando Dios es con nosotros, cuando llega el día del alumbramiento, no importa si estás en el pesebre, cuando llega el día del alumbramiento, no importa si estás en Nazaret, cuando llega el día del alumbramiento, no importa si estás en Belén, Emanuel, Dios con nosotros tiene que nacer, y cuando nace, entonces se manifiesta la salvación del mundo. Y eso es lo que yo vengo a decirte en el día de hoy, que si hay algo que tú tienes que estar consciente en tu vida, es lo que representa el nombre de aquel que en el día de hoy tú y yo celebramos, el nombre que representa salvación, pero que también representa que más allá de lo circunstancial hay grandeza, porque Él está contigo. Si Dios está contigo, una vez más, no importa lo circunstancial, no importa la circunstancia, no importa aquel lugar, Dios no depende de lo circunstancial para cumplir lo que se dijo en tu vida. José recibió una instrucción: Dios está contigo,
Dios es con nosotros. A través de Él, a través de Él, a través de Jesús, el Salvador, vas a ver que está contigo. No solamente lo vería cuando naciera, sino que tenía que creerlo en aquel instante que aquel iba a nacer. ¿Por qué? Porque se tendría que registrar. ¿Por qué? Porque tendría rechazo a la ciudad donde salió. ¿Por qué? Porque menospreciarían a aquellos que iban a nacer. ¿Por qué? Tenía que estar convencido porque nada parecía que fuera posible que se cumpliera lo que un día el profeta dijo. Y aquí yo no sé si un profeta te ha dicho, pero yo estoy seguro que Dios te ha dicho que tiene que haber cumplimiento en tu vida. Y si Dios te ha dicho que tiene que haber cumplimiento en tu vida, mi oración en el día de hoy es que llegue el día del alumbramiento, así como llegó en la vida de María, para que se pariera aquello que sería el Salvador del mundo, reconociendo que no importa lo circunstancial, Emanuel, Dios con nosotros, siempre estará contigo. ¿Por qué razón no tengo que temer? Porque Dios es con nosotros. Dios está. A lo único que nosotros podemos estar acondicionados es a su tiempo. Y cuando nos acondicionamos a su tiempo, la única expectativa que puedo tener es la del alumbramiento. No dónde será. No es la expectativa de dónde será el alumbramiento. Es la expectativa del alumbramiento. Una de las quejas que en un momento dado se dio en mi familia cuando vendría el alumbramiento de mi hija fue el hecho de que las doctoras cambiaron de hospital. Llegó el huracán donde daba a luz, ya había una expectativa, aquel lugar tenía una habitación privada y todo el mundo pensaba que íbamos a estar en esa habitación con las manos, Kumbaya, Señor, Kumbaya. Y me he hecho de ilusión que yo la iba a agarrar, que yo la iba a coger, que la doctora me iba a permitir, yo, una película. Entonces, ¿quién va a entrar? Pues dejamos que entre fulano, y Kumbaya. Olvídate de Kumbaya. Vamos para Centro Médico ahora. Y entra uno. La suegra estaba faltando. No, estás con mi hija. No, hombre, tenemos que turnearlo entre un momento. Después tú entras y hacemos el switch. Entonces yo contraté a una muchacha que supone que estuviera con nosotros, que al fin y al cabo ni estuvo tampoco, que tuve que pagarle, by the way. Entonces esto está contado. Ella estuvo en el proceso, un relajo de eso para que se rían. Entonces cambió el lugar del alumbramiento. Entonces por poco echa a perder la experiencia del alumbramiento por estar pendiente del lugar. Por estar pendiente a lo circunstancial. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros estamos más pendientes a lo circunstancial que a aquello que estamos cargando. Y un día nos toca parir. No es el lugar del alumbramiento, es la experiencia del alumbramiento. José no tenía problema que fuera a Belén. ¿Por qué? Porque él estaba, se le había hablado ya del Emanuel. José no tenía problema de que fuera de Nazaret. ¿Por qué? Porque él está. José no tenía problema que fuera en un pesebre. ¿Por qué? Porque Él está. Él está. Todo tendría un propósito. Pero el propósito principal, definitivamente, era el cumplimiento, como te dije hace un rato, de esa palabra profética que se había dicho de aquel que en el día de hoy tú y yo celebramos y él no lo podía dudar. Emanuel se presenta para eliminar toda duda en tu vida de que lo que Dios quiere realizar en tu vida se manifieste y se realice. Una vez más, no tenemos problema en pronunciar el nombre de Jesús. Pero Emanuel, Dios con nosotros, el que te hace creer que fuera de lo circunstancial y fuera de lo que tú pensarías que se fuera a dar, es el que te hace eliminar toda duda
para que se manifieste ese cumplimiento en nuestra vida. Mira lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 9. Dije que importante era el nombre. Dice la palabra del Señor en el verso 1, mas no habrá siempre oscuridad para el que ahora está en angustia. Para el que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar y aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo de Israel, si tenían problemas, si tenían grandes problemas en su caminar, era el hecho de ser un pueblo de constantemente experimentar diferentes conquistas. Y en esas diferentes conquistas, cómo podían ser atentados como pueblo, en que cambiara su cultura, en que cambiaran su vivencia, que cambiara su paz, que cambiara su experiencia de vida. Y esto es la narrativa del profeta, era una constante. Y dime tú si eso no sería un problema de oscuridad en aquel pueblo. Pero la promesa era que ese pueblo que estaba en tinieblas vería la gran luz. Dice la palabra del Señor, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Verso 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego, dice el verso 6, porque un niño es nacido. Porque un niño es nacido. Todo aquello que era padecimiento, todo aquello que era doloroso, todo aquello que era circunstancial, la promesa de alegría, la promesa de luz, la promesa de todo lo que se está ahí exponiendo por el profeta, era porque un niño nos es nacido. En el día de hoy tú y yo experimentamos eso. En el día de hoy pudieran tratar de conquistar tu vida, pero hay uno que ya hace rato la conquistó, porque su nacimiento en el día de hoy lo conmemoramos, y por eso entonces es que experimentas alegría, por eso experimentas libertad, por eso es que vives tu vida como si fuera una constante siega, como era una constante cosecha, porque un niño es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. No es para jandear. El que nació es el admirable, consejero. Lo que se manifiesta en tu vida es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es el príncipe de paz. Jesús, Emanuel, es la manifestación del admirable, del consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno, del príncipe de paz en tu vida. Esa palabra admirable, cuando se mira en la King James Version, me gusta como dice la King James Version, wonderful, wonderful, refiriéndose a Jesús, al Emanuel, al Dios con nosotros, refiriéndose a Él como un milagro. Hoy, si hay algo que tú debes de celebrar, es el milagro que se ha hecho en tu vida, el admirable, el wonderful, el milagro que realmente es en tu vida. Esa palabra consejero es para hacernos a nosotros reflexivamente poder deliberar y resolver. Su consejo
el consejo que recibimos de Él, el consejo que recibimos a través de su palabra, el consejo que recibimos todos nosotros por su salvación y el entender que es con nosotros, es el regalo tan grande de nosotros poder entrar en un estado reflexivo a través de Él y poder deliberar y resolver nuestra vida correctamente. La gente espera que Él les resuelva todos sus problemas. Y la grandeza no está, ni el milagro está en que Él te resuelva todos tus problemas. El milagro y la grandeza está es que tú puedas ir sabiendo que Él es contigo y que reflexivamente una vez más tú puedas deliberar y resolver todo aquello que en tu vida pueda representar un problema. Es Él el que te capacita, es Él y por eso lo celebramos. Es Él el que te ha regalado la capacidad de poder reflexionar y actuar correctamente. Es el Dios fuerte, the mighty God. The mighty God. Esa palabra traducida como fuerte, teniendo el significado adicional de un héroe. No puede haber un héroe más grande en nuestra vida que aquel que celebramos su nacimiento en el día de hoy. Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. El héroe que se hizo de carnecita y de huesito, como tú, para entender lo que pasabas y demostrarte con su acto heroico lo que tú eres capaz de hacer. No es lo que Él es capaz de hacer, Él ya hizo. Es lo que quiso demostrarte, es lo que tú podías ser capaz de hacer, reconociendo la salvación que proviene de Él y reconociendo que Él está contigo. Dime si eso no es heroico. Un Dios hecho hombre por ti y por mí. Dime tú, si esa no es la traducción o ese no es el reflejo de ese Padre eterno. Dime tú si en Jesús no estaba la máxima expresión de cuidado del Padre Celestial en cada uno de nosotros. Y lo establece, no dice solamente Padre, sino que dice Padre eterno. Padre eterno, significando que estaría en todo tiempo y en todas partes. La experiencia paternal de Dios a través de Jesús es para que se manifieste en todo tiempo y en todas partes. Por eso se tiene que manifestar en ti y en mí. Y no importa la experiencia paternal que podamos tener en la tierra. Conscientes tenemos que estar de la experiencia paternal que se tiene en el cielo. Y no lo podemos hacer si no es a través de aquel que en el día de hoy tú y yo celebramos su nacimiento de Jesús, el Padre eterno, el príncipe de paz. El príncipe de paz. Porque su reino está caracterizado por esa palabra paz, y que lo hemos visto anteriormente, por esa palabra shalom. Su reino está caracterizado por esa sanidad, por ese bienestar, por esa prosperidad, por esa felicidad que cada uno de nosotros aspiramos y muchas veces persiguiéndola pensamos que no la podemos alcanzar, cuando lo que tenemos que hacer es confiar en el nombre de aquel, una vez más, que hoy celebramos su nacimiento y que eternamente se manifiesta en nuestras vidas. Jesús Emanuel, el Dios con nosotros, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. El mejor regalo que en el día de hoy cada uno de nosotros podemos tener, aquel que habita en nuestro corazón. Si tú lo puedes creer, dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie. Y levanta tus manitas al cielo. Ya nos vamos a ir. Donde quiera que vayas en el día de hoy, una vez más, qué bueno que llegaste hasta aquí. Queríamos hacer algo diferente y más allá de poder entretenerte o hacer algo diferente, lo podías hacer en tu casa.
que era agradarles y pasar un rato también diferente. Un ratito de celebración. Llegaste hasta aquí por aquel que salvó tu vida, número uno. Pero sal de aquí reconociendo que Él está contigo. Él está contigo, Él está contigo. Donde yo camino, hasta donde caminas está contigo. ¿De dónde te sacó? Te sacó porque estaba contigo. No permaneciste allí porque estaba contigo. Como he dicho múltiples veces, y siempre lo repetiré, yo no conozco su historia, pero si alguien conoce su historia personal, es usted mismo. Ni el más cerca de usted, la conoce toda. La conoces tú. Los pensamientos, los conoces tú. Lo que pasaste cuando caminaste, lo conoces tú. Y si algo yo estoy seguro que tú puedes estar convencido de que Él estuvo contigo. Y como estuvo contigo, en el día de hoy tú estás aquí, puedes celebrar. No importa el sitio. No importa ni siquiera dónde vas a estar. Yo le pido a Dios que desde hoy se manifieste el día de tu alumbramiento. Y donde te coja, allí para. Tú caminas, tú diriges, tú vas, tú funcionas. Y aunque sea lo contrario, cuando llegue el momento y tú estés convencido que hay que parir, pare. Las damas que están aquí y han pasado por ese proceso, usted sabe que es un proceso desagradable. El parir no es bonito. La gente dice que es bonito. No, bonita es la experiencia cuando ves la criatura, pero parir no es bonito. Por eso es que nosotros queríamos el Kumbaya. Pues ahora que nosotros queríamos los olores. ¿Qué olores llevamos? ¿Quieres música también? Mariachi, bolero. Para hacer un ambiente, porque el momento es desagradable. No es agradable. Los dolores que experimenta la mujer no es agradable. Claro, porque tú dices, eso tú no lo experimentaste. Yo no lo experimenté, pero vi las miradas de mi mujer, los gritos de ella. Gracias a Dios que porque el sitio nos los cambiaron, ella parió en 3 pujos. Dijo, salgo de esto rápido. Y la doctora ni llegó. Llegó después y le dijo, ¿no me esperaste? Y ella le dijo, sí, te voy a esperar. No es agradable. ¿Por qué te digo esto? No esperes a que las cosas parezcan agradables para pensar que tienes que parir. Vas a tener que parir quizás con el dolor. Vas a tener que parir con todo lo que eso representa. Y para colmo que el lugar esté apestoso. Pero si es el día del alumbramiento, es el día del alumbramiento. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros. Anda tus metas al cielo, voy a orar. Padre, bendice la vida de estos tus hijos. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Hoy te celebramos. Hoy te celebramos en nuestra vida. Nos hacemos conscientes de lo que eso representa. Celebramos tu nombre admirable. Celebramos tu nombre, consejero. Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz.